Hola con todos. Vamos a empezar con la sección de mm, partes introductorias sobre el manejo de Python. En este caso vamos a hablar sobre la biblioteca NumPy, que es la biblioteca para ciencias de datos más utilizada. NumPy es una biblioteca de Python de las más populares, o la más popular, que se utiliza principalmente para realizar cálculos matemáticos y científicos. Ofrece muchas funciones y herramientas que pueden ser útiles eh, para proyectos de data science. Familiarizarse con NumPy es un paso esencial en un proyecto de formación de data science. Eh, entonces, NumPy es el término, NumPy en realidad es la abreviatura de numerical Python y es una biblioteca de código abierto de lenguaje de programación Python. Se utiliza para la programación científica de Python y en particular para la programación de data ciencia, también para la ingeniería, las matemáticas y diversas áreas de las ciencias, eh, ya sea naturales o sociales. Data ciencia se basa en el cálculo científico muy complejos para realizar estos cálculos. Los data scientists necesitan herramientas potentes. Mm, en su momento usaban programas como el C, C++ y Fortran. El NumPy, junto con el Python, ha logrado hacer más amigable el manejo de estas necesidades de complejidades científicas, ¿no? Mm, ¿Para qué sirve? Es una plataforma que incluye objetos multidimensionales o llamados arrays y en un paquete que se agrupe herramientas de integración para la implementación en lenguaje Python. Es una mezcla de C y Python que se utiliza o sea, el lenguaje de programación C, ¿no? Se utiliza como alternativa a la programación tradicional en MATLAB. Que prácticamente todo el potencial de MATLAB está en este paquete para Python. Los datos presentados de forma de números se tratan como arrays cuadros, perdón, para las funciones multidimensionales. Se trata de una herramienta muy utilizada en el campo ya mencionado, entre las múltiples bibliotecas de Python también es una de las más utilizadas, porque se requieren cuadros y matrices de gran tamaño y cálculos complejos para extraer información valiosa de los datos. Esto es como podría verse gráficamente cómo trabaja NumPy. Acá, por ejemplo, tendremos que el primer elemento es, empieza con cero y sería la primera fila y la primera columna, ¿no? Primera columna y primera fila. Luego tenemos la segunda columna. En este caso, siempre Python empieza con indexando con el número cero. Entonces, por eso que es cero y cero, ¿no? Primera, cero, cero es la primera fila la primera fila y la primera columna. Cero y uno sería la primera fila y la segunda columna. Y cero, dos sería la primera fila y la tercera columna, que viene a ser este número 3. Y así, por ejemplo, el 21 vendría a ser cero, uno, 2, 3, la tercera fila, y 0, 1, 2, la segunda columna. O mejor dicho, para efectos de nuestro análisis tradicional sería 3,2 equivale a 4,3, ¿no? Pero Python, como hemos dicho, no empieza el ordenamiento indexado desde cero, ¿no? Igual acá, el número de columnas son 5. Eh, si se ven, entonces, este es un comando para ponerle para las tres filas y cinco columnas. Acá ya no está la indexación, simplemente está poniendo el número, ¿no? Que lo rellene de números 2. Acá la idea de NumPy Array el básico sería en una sola dimensión, ¿no? Entonces, acá podría tener elementos y ya estos elementos, ¿no?
el primer elemento, que podría ser este aquí. Este sería el segundo. El primer elemento lo indexa con cero. Entonces, así como que yo les mencionaba, ¿no? El segundo elemento lo indexa con el número uno, el tercero con 2 y el sexto con 5. Y estos son los elementos que, ¿no? Pero la longitud te va a decir que son 6 cuando tú le pidas la longitud, ¿no? Porque puede ser acá, tiene la posición 4, ¿no? Ahora, fuera en dos dimensiones, por ejemplo aquí, ¿no? Shape es un comando de Python también, de NumPy Python, en su momento se va a ver, es forma, ¿no? Y te dice que hay 5 elementos. Pero si se fijas, si habría que indexar, esto sería cero, este elemento de acá, el cero, estaría en el orden, este, en el orden 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? O sea, estaría en el orden 4, ¿no? Ahora, el eje X se le denomina eje cero, para efectos de entender cómo funciona la lógica de NumPy. Entonces, y del eje cero, pero también tenemos que y cuando ya está en dos dimensiones, el eje cero pasa a ser el eje vertical y el eje uno pasa a ser el eje horizontal, ¿no? Y entonces, por ejemplo, eh, quiero centrarme en esta posición, en qué ubicación. Primero empezaríamos acá, ¿no? El número de columnas, el número de filas son 5. Entonces yo pondría shape en el programa de Python, me daría 5,5, que es una matriz de 5 por 5. Un array 2D de 5 por 5. Pero si quisiera el orden del de aquí, eh, este orden sería el orden 2, justamente 2,3, ¿no? Acá podría estar un número cualquiera, ¿no? Eh, Justamente le pone acá, se le pone acá con los mismos números que ocupan el mismo orden. Fila 0, 1, 2 y columna 3. 0, 1, 2, 3. Entonces ya tenemos un elemento. O sea, quiere decir que, por ejemplo, si acá hubiera A, B, ¿no? Supongamos que acá, en vez de estar 2,3, está un elemento A, B, en vez de 2,3. Entonces, esto ocuparía la fila 3 y esto ocuparía, perdón, la fila 2 y esto ocuparía la columna 3, ¿no? ¿Ok? Ahora, si estamos en un proceso ya de 3 dimensiones, entonces esta es la profundidad. Entonces el eje cero sigue manteniéndose en el eje vertical, el eje uno también se mantiene en el eje horizontal y el eje 2 es en la profundidad. Entonces, por ejemplo, acá hay 0, 1, 2, 3, 4. 4, eh, o mejor dicho, hay 4 filas, hay 4 columnas y eh, tres profundidades, ¿no? Entonces, esa es más o menos la lógica eh, de, de- del NumPy, ¿no? Entonces shape, acá cuando pongo shape aparece 5, o sea, el tamaño total del objeto del array. Acá es 5,5 y acá es 4,443. Aquí, por ejemplo, este de aquí, este elemento ocuparía, eh, supongamos que es ABC,
A, B, C. Entonces ocuparía el, el eje X, empiezo, ¿no? El eje X sería 0, 1, 2. Entonces este ocuparía el lugar dos filas, dos. Ahora veo las columnas, ¿no? Y está en la columna, eh, más o menos está en la columna, eh, si me voy por aquí, es- está en la columna, aunque es un poco identificable, un poco más difícil de identificarlo, habría que especificarlo ya de una forma numérica más compleja, ¿no? Pero podríamos decir de repente que está acá, ¿no? Entonces, en la columna, podría estar en la columna, eh, ah, la intersección, ¿no? La intersección de este con este sería la columna 0, 1, 2, ¿no? 2. Y la profundidad sería 1, ¿no? 0 y 1. Entonces con eso ya un poco entenderíamos cómo funciona NAMPI. Se puede ir a 4D o 5D dimensiones que ya no se pueden graficar. Y ya, entonces lo siguiente que haríamos sería analizar NAMPI en su, en su, en términos de crear un archivo. Lo voy a hacer en Google Colab, en Google Colab. Y había estado creando este archivo, así que lo voy a volver a abrir. Y acá voy a poner NumPy. Ok, entonces aquí habríamos que poner, mm, a ver si me permiten un ratito, voy a buscar. Y ya. Mm, quiero llevarme esto de aquí, aquí me lo llevo.
Ya lo primero que tenemos que hacer es importar. Te voy a poner acá como texto, importar la biblioteca, la librería, ¿no? La librería NAMPI. Como es un comentario, eh, lo bueno de Google Colab es que te permite ya, te da facilidad para editar. Por ejemplo, si acá yo quisiera que esto estuviera en negrita, le pongo esto de aquí y lo cierro y ahí está. Ahora lo subo acá arriba y acá pongo esto de aquí. Y ya, voy a importar. Ahora, si trabajara en Jupyter directamente y no en el Google Colab, tendría que ir a instalar eh, el NAMPI, ¿no? Eso se hace aquí. Me voy acá, ah, pongo Anaconda y el Anaconda tiene un prompt. En este prompt, ahí justamente instalo. Se hace con el comando pip install NAMPI. En mi caso ya está instalado, posiblemente me diga que, ven, que ya no me sale nada porque ya está instalado, ya está satisfecho. En el caso que no esté instalado, pero esto es cuando quiero trabajar a nivel de Jupyter, ¿no? O sea, aquí nos sale el Jupyter, este de acá. O sea, quiero abrirlo con el Anaconda o ya sea con directamente, ahí está el Anaconda Navigation, pero yo lo estoy trabajando con el Google Colab. Entonces, cuando trabajo sin internet o directamente trabajo con internet, pero no tengo instalada la paquetería, tengo que instalarlo en el Pro, el LAMP. En mi caso ya lo tengo instalado. Entonces voy a continuar con este de acá. Hay que llamarlo de esta forma, ¿no? Está instalado, pero hay que llamarlo. Una vez que empieza a conectarse aquí con el backend de Google y luego decimos vamos a crear un array, una lista de arrays, ¿no? Entonces para ello voy a poner acá un comentario creando arreglos o arrays. Entonces acá pongo texto. La traducción sería arreglos, ¿no? Entonces yo voy a ponerlo con su nombre en inglés para que sea más de una dimensión. Cierro. Igual que acá podría ponerle negrita, ¿no? O de repente tiene negrita y cerramos. Y esto es en, también podemos editarlo. Está en un tamaño más grande, pero también lo podemos poner en negrita. Quitamos este de aquí y este en negrita y después aumentamos el tamaño. Y ya está. Vamos grabando
y acá, estaríamos acá, ahora entramos un código, ¿no? Un código que sería, eh, podría ser así, ¿no? Una lista de Python. Las listas en Python se, se crean entre corchetes. Las listas, mm, hay todo un concepto sobre esto, ¿no? Pero básicamente son objetos de Python que se pueden modificar de- durante el proceso de elaboración. Son mutables. Y ya. Eh, entonces, yo a esa lista la quiero transformar en un array. Entonces, para eso, voy por aquí y pongo array, ¿no? Y pongo np-array y pongo el nombre de la lista. Luego, quiero ver el resultado de, de esa transformación. Y justamente ya me sale array y ya no es una lista, sino es un array de una dimensión. ¿Cómo, cómo saber que es un array? Simplemente aquí eh, le pregunto qué tipo es el objeto llamado array que he creado. Y me dice que es un array. eh, También estaba lo que era shape, ¿no? Shape sería el tamaño mediría el tamaño de la. Yo tendría que darle esto, ¿no? Más o menos, primero podría poner acá longitud, len, ¿no? Y ahí podría poner el nombre del array, ¿no? El, el que está acá para ver la longitud del array. Me sale que tiene 9, ¿no? Que es la longitud. Ah. Entonces, si yo quisiera saber, por ejemplo, ocupa el lugar 2, ¿verdad? 5. Entonces, yo quiero saber eso, lo hago con shape. Aquí, pongo esto de aquí y quiero saber qué lugar, quiero obtener 5, sería 0, 1, 2. Entonces pongo acá 2. Acá pongo el nombre que yo le he denominado array. Eh, Algo falta ahí. Sería nshape. Aquí. Voy a volverlo a poner ya. Porque estoy pidiendo que el lugar que ocupe esto, ¿no? Eh, Acá creo que me estoy confundiendo. Vamos acá, porque esto se llama array. Ya estoy, y ahora sí.
Me dice que ahí debo corregir esto de aquí. Entonces tendría que... A ver, un ratito esto. Bueno, continuando, la corrección sería simplemente poner el nombre del array que he creado y entre corchetes el orden, ¿no? En este caso, si quería 5 sería 2, ¿no? El orden sería 2 y me sale justamente el número 5. Ahora, también podemos hacer otras operaciones en NumPy. Podemos crear un array de de, de este tipo, ¿no? Voy a ponerle otro nombre acá, array uno, y este array va a contener tres elementos. O sea, sería crear un array a partir de la creación de tres listas, ¿ya? Pero se hace directamente. O sea, no es necesario que los cree por separado. Después le pregunto cómo va a ser. Dice que el array está ordenado así, ¿no? Es una primera fila, segunda fila, tercera fila. Ahora, si yo le doy array shape aquí, eh, nuevamente vuelvo a poner aquí el código. Ustedes saben que con esto puedo bajar. Pero tiene que ser el nombre, ¿no? El nombre del que he creado, que es array uno. Entonces, me dice que es un array de 3 por 3. O sea, tiene tres columnas y tiene tres filas. ¿Ya? O sea, es como si fuera una matriz de 3 por 3. Eso sería eh, lo que sería chequear los atributos, ¿no? Lo podríamos poner como texto, chequear los atributos. Entonces, esto lo puedo bajar porque está dentro de la temática. Y podemos también usar este comando de array ndim para ver la dimensión. Y me dice que es de dimensión uno, ¿no? ¿Se acuerda que habíamos visto de 2 dimensiones? Entonces, acá estamos viendo una cosa importante, ¿no? Que a pesar de que lo está definiendo, la forma es de 3 por 3, la dimensión sigue siendo de una dimensión, ¿no? Sino que lo presenta de esta forma. El, entonces, ¿cómo yo podría el tamaño, el número de elementos, saber el número de elementos que hay aquí, poniendo... eh, no, acá me estaba equivocando, por eso me estoy creando una confusión. Es array uno. Ahora sí, estaba con... Sí, son de 2 dimensiones, ¿no? Y acá el eje vertical viene a ser... El eje vertical viene a ser el eje cero, o perdón, el eje... Sí, pues el eje cero, y el otro viene a ser, tal como habíamos visto aquí, ¿no? En la presentación, el eje vertical viene a ser el eje cero
y el eje horizontal el eje uno. Bueno, decíamos eso, ¿no? Entonces estábamos en esa situación de dos dimensiones. Con esto veo el número de elementos, que son 9, ¿no? Y veo que hay dos corchetes, y eso me da más o menos una idea también. Ahora, también puedo ver el tipo de elementos que tiene el array, ¿no? Eso lo veo con este comando. Vamos a bajar. Array type name, pero en el caso es array uno, ¿no? Y es int64, ¿no? O sea, es el tipo de datos que están guardados aquí. Luego tenemos operaciones matemáticas que podemos realizar. Nos ponemos acá el texto y ponemos operaciones matemáticas, ¿no? Así como habíamos puesto aquí, podríamos ponerlo en negrita y después ponerlo en negrita mejor, simplemente así. Y o si desea, lo hacemos un poquito más grande y ya está, operaciones matemáticas. Acá empiezo yo. Y el caso de la sustracción, ¿no? O de la resta. Acá podríamos poner, añadimos un código, sustracción o resta, y pero además tiene que ser de la misma dimensión, ¿no? Un pide uno por uno, perdón, de una dimensión menos tres, ¿no? Un array de una dimensión contiene los elementos 4 6 y 4 y 8 y los otros se van a restar uno a uno. Entonces 6 menos uno 5 5 menos 2 así, de esa forma lo va restando. Ahora, si quiero elevar al cuadrado, aquí lo que hago es lo siguiente, ¿no? Y estoy elevando el elemento b al cuadrado. Sería 1 4 25 y 100. Si quiero sacar, si quiero ver una función trigonométrica, o aplicar una función trigonométrica a mi array, por ejemplo, el seno. Entonces, el seno de cada uno de estos elementos, eh, el seno de uno es 0,84,
el seno de 4 es 0,91 y así. También puedo hacer operaciones condicionales, ¿no? Podría incorporar aquí que me muestre todo lo que son mayores a uno. Entonces me dice, bueno, más que todo, como es como un en términos lógicos, no te va a mostrar el número, sino te va a decir, bueno, este es B, o sea, acá tenemos B, ¿no? B es uno, es false porque no es mayor a uno. Todos, los demás todos son verdaderos, porque todos son mayores a uno. Después podemos hacer una multiplicación de matrices, ¿no? Para ello podemos crear dos matrices, ¿no? Y las matrices se crearían una matriz de 2 por 2 y otra matriz, no sé si uno ve acá, lo podemos separar para que se pueda ver. Esta sería la primera matriz, ¿no? Una matriz de 2 por 2. Ahora podemos agregar acá la otra matriz, que sería otra matriz de 2 por 2. Entonces, para que se puedan multiplicar, aquí agregamos M1 por M2. Y lo que hace es miembro a miembro, ¿no? Uno por uno, uno por uno menos uno. 2 por cero cero, ¿no? O sea, no es el producto matricial normal que conocemos. Entonces, para conocer, aplicar el producto matricial que nosotros usamos es con NP-DOT, ¿no? Aquí eh, ingresamos acá y en vez de poner M1 por M2 ponemos NP-DOT y esto sería un producto matricial, ¿no? Ahora, generar valores, por ejemplo, entonces continuando con la presentación del tema, acá tenemos NP-DOT, ¿no? Realmente es NP-DOT, habíamos dicho que nos facilitaba encontrar el producto matricial. eh, el producto matricial o producto escalar de dos matrices, ¿no? Eh, por ejemplo, acá, ¿qué vemos? Ahora podemos poner como comentario el producto escalar de dos matrices, ¿no? Entonces, ahora ya nos había salido este resultado, que era un producto de elemento a elemento, ¿no? En cambio, este de acá ya es un producto, eh, es un producto matricial. Entonces, para más información tenemos, podemos poner acá un código, bajar, perdón, aquí, el texto, este link, ¿no? Voy a cerrarlo.
Más que todo nos habla sobre, sobre NP2, ¿no? Ok, tenemos que poner, estoy, vamos a poner una explicación, una explicación más completa, ¿ya? Acá. Decimos que devuelve el producto, es el producto escalar de dos vectores, ¿no? Ok, pero, pero los considera como matrices. Y para n dimensiones es un producto de suma por el último eje. Bueno, es todo el procedimiento algebraico de producto matricial, ¿no? Eh, es un producto escalar de dos matrices. Eso también podríamos ponerlo acá, ¿no? El resultado de un producto escalar eh, de una matriz resulta una matriz con la misma dimensión. Dicha matriz se calcula multiplicando todas sus entradas por el escalar, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Y, M1, no, o sea, el resultado de aquí sería -1 por -1. Y ahí lo que ha hecho es un producto matricial, ¿no? Acá podríamos ponerlo acá como un comentario más eh, dentro de este esquema. Voy a insertar un texto, ¿no? Y vamos a poner aquí eh, producto escalar de una matriz, ¿no? Esto lo podemos poner así y cerramos. Y ya. Entonces, ahora otro elemento importante sería, eh, como parte de esta presentación, la creación, eh, el producto escalar de una matriz devuelve el producto escalar de dos matrices, eso ya lo estamos viendo, ¿no? Quería presentar aquí. Eh,
valores vacíos, o sea, no values. Acá podemos, valores, o sea que de acá va NP NAM, ¿no? ¿Qué es lo que me va a dar acá? Le estoy poniendo array, NP RAM, o sea, va 1.5, 0.8 y acá un valor vacío, ¿no? Y si quiero verlo, bueno, como ARR, y ahí está. ¿Qué diferencia hay? Eh, si ponemos así, insertamos otro código y ponemos R y ponemos np is nr igual a cero, vemos que ese valor vacío va a ser llenado con el número cero. También podemos hablar de operaciones estadísticas con NumPy. Y ya, entonces creamos este de aquí eh, y creamos una lista. La lista habíamos dicho que son arreglos, más que arreglos son unos objetos de Python. De acá podemos apoyarnos para ir completando algunas definiciones que, ok, vamos a poner acá que es una lista, ¿ya? Mm, voy a añadir un texto y voy a poner acá la definición. Las listas en Python son un poderoso tipo de datos que te permiten crear colecciones de datos igualmente poderosas, ¿no? Como habíamos mencionado anteriormente. Podemos utilizar las listas para recopilar y organizar información. Hay algunas características importantes de, de las listas, ¿ya? Mm, por ejemplo, podemos decir que las listas son un tipo de estructuras de datos más versátiles del lenguaje, ya que permiten almacenar un conjunto arbitrario de datos, muy diferente a las tuplas. Las tuplas son elementos mucho más inmutables. Entonces, ya sabemos cómo se crea una lista. También se puede crear con el comando list, ¿no? Una lista. Ya, entonces todo eso lo que es parte de la parte introductoria de Python, ¿no? Que estamos haciendo un repaso. Pero esta lista, la que vamos a hacer ahora es mm, a partir de esta lista vamos a transformarla en un array usando NumPy. Entonces vamos a crear código aquí y vamos a ponerle array 2 igual a, y ahí vamos a poner
nparray, np.array, array o array 2, eh, perdón, nparray, y ahí ponemos la lista que hemos creado, list. Voy a poner list 1 porque parece que arriba he creado con el nombre de list, para que no se vaya a confundir. Porque me dice que hay un error, ya está. Entonces, esto ya está creado. Y si yo quiero saber esto, pongo array 2 y, perdón, ¿no? Y es control enter también puedo darle. Control enter. Acá hay algún error que se está generando. Nuevamente voy a generar esto. Acá está mal puesto. Ya se generó el array 2 y bueno, ahora vamos a empezar recién con las operaciones estadísticas, ¿no? Y hemos creado el array 2 y vamos a abrir un código aquí y lo único que tenemos que cambiar acá es el nombre del array que hemos creado que se llama array 2. Primero estamos diciendo que me imprima la media de este array, le va a sacar el promedio aritmético. En el segundo, la mediana. En el tercero, el rango máximo y mínimo, ¿no? Que es y, NP PTP array 2, la desviación estándar, el percentil de 80 eh, y el cuartil, ¿no? Vemos aquí y vemos que sale esto, ¿no? Ahora, ¿qué es que viene a ser el percentil? Viene a ser una medida de posición usada en estadística que indica que una vez ordenados los datos de menor a mayor, el valor de la variable por debajo, el cual se encuentra un porcentaje dado de observaciones es un grupo. Por ejemplo, el percentil 20 es el valor bajo el cual se encuentra el 20% de las observaciones, ¿no? Entonces, eso es importante acá, lo vamos a poner como texto para recordar un poquito acerca de los percentiles. Entonces, nosotros acá se está ordenando y el percentil, acá le hemos dado el percentil 80% sería, nos sale acá 7,92, ¿no? Bueno, y tiene su fórmula, ¿no? En- que que lo plantea Francis Galton, ¿no? Si por ejemplo quisiéramos la mediana en términos de percentiles, podríamos poner esto de acá, ¿no? Acá insertar un código, bajamos ahí nomás, ¿ya? Y acá pongo 50 y acá pongo 50. Entonces, si el número es, acá hay 3, 3, 6, 9, ¿no? Entonces estaría más o menos entre acá. 9, 1, 2, 3, 7 debería ser, ¿no? 7 menos 3 la mediana. Porque acá sería el y el estaría en el punto medio. Vamos a ver si es cierto.
perceptible 5. Eh, entonces ha sacado un promedio de acá, ¿no? Mm, o sea, la mediana viene a ser simplemente, acá está también, ¿no? La mediana es 5. Entonces ya recurre a la fórmula de la mediana, como es el número impar acá, no da exactamente el número central. Además no está ordenado, hay que ordenarlo, ¿no? Internamente lo ordena este de acá. Eh, ¿Qué más podemos hacer? Mm, Podemos indexar y lo que se llama indexación y corte, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Texto, bajamos el texto acá, bajamos el texto acá. O su equivalente también en inglés sería indices style, que es como lo van a estar en los manuales de los libros de Python, ¿no? Lo ponemos en negrita y ya está. Vamos grabando. ¿Y qué viene a hacer esto? Eh, Indexar es ponerle una serie de cronologías, o sea, ponerle un orden a los elementos, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a indexar significa referirse a un elemento, a un elemento de una posición iterable, ¿no? Cortar significa obtener un subconjunto de elementos. Entonces acá podemos modificar esto y acá abajo ponemos la definición, ¿no? Esto lo ponemos en negrita y cortar o styling. Y para entenderlo mejor vamos a plantear en la práctica cómo es que debería, acá algo salió mal, lo voy a cortar y ya está. Yo lo quería poner en negrita esto, ya está, cierro. Y, por ejemplo, un ejemplo de indexación sería esto que viene de acá. Creamos, ¿no? El array de 2 por 2 de dimensión 2. eh, y luego vamos a extraer un vamos a indexar una posición.
cómo obtenemos la posición? Por ejemplo, este de acá sería, eh, yo quisiera sacar el elemento 8 de aquí, este de aquí. ¿Dónde se encuentra? Entonces, eso se encuentra en fila cero, fila uno y columna uno. Entonces tendría que poner acá A y eh, 1,1. Una vez que hago eso, me sale el elemento 8. Y ya, si yo, por ejemplo, pusiera mm, otro, otro, hiciera de esta forma, estoy diciendo la fila cero, o sea, como que ya se borró aquí, ¿no? El A. Entonces sería bueno tenerlo nuevamente para que se pueda visualizar. Eh, Lo voy a situar aquí, voy a abrir un código. Esto es para fines didácticos, ¿no? Ahí tengo el A. Y quiero que me muestre la primera fila, sería el elemento cero. Eh, de aquí que haga un barrido a partir de cero hasta 2. O sea, esta última columna no debe salir. Y ya, miren cómo salió. O sea, hace el barrido la fila cero. Y después 0, 2, 3 y 4. Igual podemos sacar todo un elemento, ¿no? Toda una fila. Realmente tendríamos que digitar mm, o sea, 3, 4 y 5. Si yo quisiera 3, 4 y 5, bajo esa misma lógica hago esto. Ahora, si yo eh, o sea, indexar es solamente un elemento, ¿no? Y styling o cortar ese un grupo, un subgrupo. Por ejemplo, acá puedo abrir un código y bueno, este sería, acá le estoy diciendo al revés, ¿no? Que me saque mm, de la primera, de la columna uno que eh, vendría que ser la columna formada por 4, 8, 3 y 11, ¿no? Que haga un barrido para todas las filas. Entonces, saca esto, pero lo presenta de forma horizontal, porque ya era extraído solamente un elemento que ya en este momento es la presentación como si fuera de dimensión uno, ¿no? Después tenemos la manipulación de formas. Acá podemos poner texto, manipulación de formas, que es shape manipulation, ¿no? Y acá lo que tendríamos, por ejemplo, es eso se puede hacer con el comando Ravel. O sea, primero podemos poner acá, eh, como ya tenemos creado, y lo que estamos haciendo es que todo lo transforme en un array de una sola dimensión. Recuerdan que tenía aquí eh, la longitud 9, la dimensión, ¿no? Acá había un comando que era este. Me ayudo para hacerlo más rápido. Aquí pongo código, voy bajando hasta el final. Bueno, mejor que lo creo aquí. Aquí creo el código. En este caso, nuestro array se llama 1. Perdón, se llama A. Y vemos que es de dimensión, en realidad es de dimensión 2, ¿no? Pero podríamos acá ponerle A1 igual esto. Y después que nos presente A1.
aquí, ya está. Y este de acá le pido qué dimensión tiene. Y tiene dimensión uno, ¿ves? Ahora, si quiero la transpuesta de la matriz A, que es esta que está acá, la matriz A, que es de 3 por 3. O sea, yo quiero aquí, por ejemplo, en vez de aquí, quiero la A, A punto dim para ver la dimensión de A. Acá es N, ¿no? De NAMPI, si no, no va a funcionar. Y me dice que es de dimensión 2. Ya, o sea, había otro para ver el tipo, la longitud es 9. eh, claro, este es el número de elementos que teníamos. Y con shape se miraba los atributos más marcados, ¿no? No la dimensión. Entonces podríamos poner acá. eh, ya, entonces aquí ponemos, en vez de poner array, ponemos esto. Y vemos que es de 4 por 3. O sea, 4, 1, 2, 3, 4 filas, 3. Pero en realidad la dimensión es 2, ¿no? Pero en términos de matrices es de 4 filas y 3 columnas. Ahora, quiero la traspuesta de eso. Entonces voy acá y pongo A transpose y me sale la traspuesta. También puedo crear un conjunto de valores en términos de array con esto de acá, con np-lin space, y que sean 20 valores, pero que varían entre -1 y 1, ¿no? Entonces, el NumPy se va a encargar de cuadrar todos los conjuntos de valores que pueden encontrarse entre -1 y 1, pero que también en total sean de longitud 20, ¿no? O sea, si acá pongo len, len c, acá era el len, ¿no? ¿Verdad? Vamos a poner acá a veces len y acá ponemos c de longitud, ¿no? Y son 20 valores, ¿ven? Que era lo que estaba aquí, que lo he movido sin querer. Ya. Entonces, mm, ahora nuevos ejes. Y yo, por ejemplo, quiero crear nuevos ejes acá. Acá, por ejemplo, lo que estoy haciendo es una lista, la estoy transformando en un array de una dimensión. Y después le pongo, lo que he hecho es transformar esto en su forma vertical, o sea, 5 filas y una columna, ¿no? Pero X1 sigue siendo la misma, simplemente le he hecho esa otra presentación. Si yo quisiera crear otro, acá tendría que poner X2, por ejemplo. Entonces ahí sí me cambia todo, ¿no? Entonces aquí pongo, por ejemplo, eh, X2 y ahí está, ¿no? Eh, ya. mm, ¿Qué estaríamos haciendo aquí? Estamos creando un eje adicional. Eh, ¿Cómo sé eso? Por ejemplo, si tuviera eh,
Acá quisiera que nuevamente me presente X1, ¿no? X1 y ese es X1. Ahora voy a hacer lo siguiente, ¿no? Que tengo X1, acá pongo X new y a X1 le voy a incorporar X new, np new, este comando de que está aquí, ya, y automáticamente me va a salir de esta forma. Lo va a pasar a como si fuera de dimensión 2 por 2, ¿no? Y cuyos elementos son 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, si yo, por ejemplo, le digo a este nuevo elemento que he creado, X1 new, le digo que me mida de qué está conformado, me dice que es de 5 filas y una columna. 5 filas, una columna, ¿no? Eh, otra transformación podría ser la siguiente, ¿no? Acá puedo crear a partir de X2, eh, o mejor dicho, crear un X2 que sería 6, 7 y 8. Y X2, crear un X3 que le voy a sumar X new, este, este de aquí, más X2, y se va a llamar X3. Entonces automáticamente lo que hace es, dado que acá tienes, a él le va a sumar 1, ¿no? A él le va a sumar 6, ¿no? Acá tengo 3 elementos. Entonces, a 4 le va a sumar, o sea, acá que ver más o menos la lógica, ¿no? Eh, sería, a 6 le suma 1, a este 8 vendría a ser la suma de 2 a 6, ¿no? Y si uno se fija, este es de 3 por 3, entonces tendría que ir sumando miembro a miembro, ¿no? O sea, aquí primero es 7, 8, 9. Después a este le voy a sumar 8, 9 y 10. Pues el último, por ejemplo, va a ser 6 más 5, 11, 7 más 5, 12 y 3. Entonces se va a crear un array eh, ya. Y se llama X3, ¿no? Entonces hay que ponerle acá X3. X3 para ver este, 5 filas y 3 columnas. Después podemos ir creando a X3 new, ¿no? Que sería X3. eh, a, a crearle un eje más, ¿no? Eh, entonces, si se fija, acá lo que ha hecho es lo mismo que inicialmente habíamos trabajado aquí, ¿no? Pero si uno se fija, lo que ha hecho es tomar simplemente, o sea, estamos haciendo extrayendo la columna, la primera columna, mejor dicho, ¿no? Y a eso le hemos puesto X3 new, ¿no? Entonces va a hacer un barrido de filas, fila 0, 1, 2, 3 y 4, y después y, y después ese nuevo eje, eh, o sea, new edge, con este comando,
¿no? Está creando un eje que es extraer este de aquí, ¿no? Que se encuentra en la columna, en la primera columna que por lógica del Python toma el orden cero. Ahora, si nosotros tipiáramos aquí x3 new, o sea, de acá vamos a extraer, vamos a crear otro, ¿no? Que se va a llamar x new 3 rayita, eh, pero va a ser un barrido al revés, ¿no? O sea, va a ser, eh, va a agarrar de toda la fila, va a ser un barrido de las 5 filas, fila cero, la primera fila que ocupa el lugar cero, y así. Y esto simboliza esto de aquí. Y después va a ser, el cero significa que va a agarrar toda la columna, y lo está transformando en otra dimensión, ¿no? O sea, si nosotros le diéramos, por ejemplo, shape, que no es la dimensión en sí, sino es la, la forma que tiene, dice que es de 5 filas, ¿no? 5 filas. Este es de una dimensión, de hecho, que, ¿no? La dimensión se mide, recordemos que es así, ¿no? Con el comando dim, que está por aquí, ¿no? dim. Todo n porque es de NumPy, ¿no? Empieza con n. Entonces aquí ponemos este de aquí, y de hecho que me va a salir que es de dimensión uno, ¿no? ¿Eh? Ahora hay otro que significa squeeze. Tenemos que hacer un squeeze. Acá voy a ponerle eh, el texto y ya, y es como una forma de estrujar o comprimir, ¿no? Veamos en la práctica qué significa. Eh, Voy a ponerle acá squeeze, ¿no? Y vamos a definir eso ya. Elimina ejes de longitud uno de uno. Eso es lo que hace squeeze, ¿no? Eliminar ejes de longitud uno de uno. De longitud A o longitud X, como lo quieran llamar. Y ya, esa sería la definición. Entonces, en la práctica se va a entender mejor. Creamos un array 4 que va a ser conformado por estos elementos, y hacemos, imprimimos, ¿no? Imprimimos esto y ya está, ¿no? Eh, Ahí está. 2, 2, 2 y 2, 2, 2. Y se fijan acá, dimensión 2, ¿no?
Ya, entonces aquí creamos otro código y vamos a hacer un print eh, eh, la forma del input array, ¿no? Y acá lo único que tendremos que cambiar es el nombre que yo le puse. Y lo que hace es imprime, eh, o sea, imprime la forma del array, ¿no? Es uno 2 3. Eh, lo que estoy diciendo aquí es que era de 3 por 3, ¿no? Aquí, eh, además que todo este de acá podemos sacarlo si desean, para poderlo así y entenderlo más en contexto. Ya, ¿qué diferencia sería con este de aquí? Sin ponerle shape, ¿no? Y esto es cambiarle la forma, ¿no? Cambiarle la forma al elemento que hemos creado. Por ejemplo, acá tenemos otro, podemos crear otro de acá. Bajamos, pegamos y estamos creando este de acá. ¿Se acuerdan que era NP Squeeze? Estaba, en antes trabajamos con Squeeze, ¿no? Pero antes de eso, ¿qué estamos haciendo con Shape? ¿Qué es lo que hace Shape acá? Hace un momento lo vimos en... eh, lo que hace devuelve la forma de una matriz Shape. Eh, pero eso es con NumPy. Pero si nosotros solamente pusiéramos el comando Shape, ¿no? Dice que nos da la forma de una matriz, es el número de elementos en cada dimensión. Entonces, en el número de elementos en cada dimensión, eso es lo que nos da el shape. Entonces, acá, por ejemplo, si por ejemplo acá creamos un código, un nuevo código, le voy a poner 5, 5. Entonces, ¿cuántos elementos me saldría que eh, acá en esa dimensión hay 4, 1, 2, 3, 4, 4, ¿no? Me sale el número de elementos en cada dimensión. Eh, entonces sería, aquí tenemos 2 y 4, ¿no? Dos elementos, o sea, así, ¿cuántos elementos hay acá? En la dimensión 0 hay dos filas. Y en la dimensión 4 hay, perdón, en la dimensión 1 hay cuatro elementos. 1, 2, 3 y 4. Por eso que sale 2,4. Ahora, si vamos aquí, eh, en la dimensión, acá vemos que hay
este de dos dimensiones, ¿no? Entonces, por eso es que acá cuando hacemos cuando le preguntamos, vemos que incluso no, hay tres dimensiones. Entonces, en la primera dimensión hay dos filas, en la segunda dimensión hay tres columnas. eh, Mejor dicho, en la primera dimensión hay un elemento, en la segunda dimensión hay dos elementos, que vendría a ser el, ¿no? El, el número de filas. O sea, y en la tercera dimensión, la profundidad, tres elementos. Esto es un poquito más complicado entenderlo, ¿no? Sería graficar un cubo para poder ver cómo es la lógica, ¿no? Pero nos dice que estos son los números de elementos que hay en cada dimensión. Y ya, entonces, finalmente podemos trabajar justamente con eso y aquí le voy a poner 4. Aquí, ya le había puesto, ¿no? 4 acá, entonces lo bajamos esto aquí, bajamos al final y acá le ponemos 6 y para que no se malogre acá 6 y acá 6. ¿Ok? Bueno, entonces primero analicemos esto. Eh, este ARR que lo he creado al inicio, que está aquí, eh, acá está, ¿no? Que comprende 1, 2, 3, 4, 5. No, no es ese, ¿no? Vamos a ver. Ya, ya, lo que voy a hacer aquí es crear otro código y voy a poner ARR para saber a qué nos estamos refiriendo. Ahí está el array. 1.5, 0.8, 0.0, 3.5, ¿no? Entonces, otro array que se llama array 6 y lo que está haciendo acá es, claro, con ese comando 1.5, 0.8, 0, 3.5. Ya, ahora lo que yo quería es ese, ya, entonces quiero una impresión aquí y me sale que son cuatro elementos, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro elementos de una sola dimensión.
Nuevamente corremos todo. Me parece que esto hay que sacarlo para que muestre todo el proceso. Ahí está. Más documentación. Lo podemos tener aquí, ¿no? Documentación. Voy a ponerle aquí texto. Aquí, este de aquí. Y este de aquí. Bueno, eso sería todo con respecto al NAMPI. Hay cosas todavía aquí. Parece que no lo está trabajando en un espacio. Ya. Control S grabamos y quedaríamos para ver eh, otras estructuras y otras librerías de Panda. Nos vemos hasta la siguiente sesión. Hasta luego.